Imagina descubrir, después de 13 años limpiando pasillos, que la persona más subestimada de la empresa habla 9 idiomas y puede salvar contratos de millones en pocos minutos. ¿Qué pasa cuando el talento oculto deja de ser invisible? Quédate hasta el final, porque la historia de Denise Atwater va a voltear todo lo que piensas sobre el éxito y el prejuicio de cabeza. Prepárate, cada segundo cuenta. Era un lunes cualquiera de marzo cuando Denise Atwater llegó al trabajo a las 5:30 de la mañana, como llevaba 13 años haciendo en Hallberg International. A sus 47 años, conocía cada rincón de aquel edificio de vidrio espejado en el centro financiero de Atlanta mejor que cualquier ejecutivo que trabajara allí. Su rutina jamás variaba. Entraba por la puerta trasera, saludaba brevemente al guardia nocturno que estaba terminando su turno, se cambiaba en el vestuario estrecho del subsuelo que olía eternamente a productos de limpieza, tomaba su carrito, que siempre rechinaba de la rueda delantera, y comenzaba en la planta 23, descendiendo piso por piso. Nadie la saludaba salvo aquel guardia, un señor jamaicano llamado Marcus, que siempre le preguntaba por sus hijos. Para los empleados que llegaban más tarde, vestidos con trajes caros y portátiles importados, Denise era completamente invisible. Una sombra de uniforme azul marino que pasaba discretamente por los pasillos encerados, vaciando papeleras rebosantes de papeles arrugados y vasos desechables de café, pasando la mopa por los suelos de mármol que reflejaban las luces fluorescentes del techo. Hacía años que se había acostumbrado a esa invisibilidad. Durante sus primeros meses comprendió que era infinitamente más fácil y menos embarazoso ser ignorada por completo que intentar explicar quién era en realidad bajo aquel uniforme que la definía a los ojos de todos. Aquella mañana concreta, mientras limpiaba metódicamente el vestíbulo principal de la planta 22, pasando un paño húmedo por las mesas de centro de vidrio y recolocando las revistas de negocios que nadie leía, Denise no tenía la menor idea de que un encuentro aparentemente casual estaba a punto de cambiar su vida de un modo que jamás habría imaginado. El edificio seguía sumido en el silencio matutino. Solo el zumbido constante de los ascensores, el sonido lejano de aspiradoras manejadas por otros compañeros de limpieza y el murmullo casi imperceptible del aire acondicionado central rompían aquella quietud reconfortante. Era exactamente como le gustaba. Tranquilo, predecible, seguro, sin sorpresas ni situaciones que pudieran ponerla en evidencia. Hacia las 8:30, cuando los primeros ejecutivos bien vestidos empezaron a llegar con sus carteras de cuero y hablando por teléfono sobre reuniones importantes, Denise estaba dando los últimos retoques en la recepción principal, acomodando los jarrones con plantas artificiales y asegurándose de que el escritorio de la recepcionista estuviese impecable para cuando ella llegara. Fue entonces cuando notó a 3 personas claramente desorientadas y visiblemente frustradas acercarse casi al mismo tiempo al área central, cada una lidiando con un problema distinto, pero igual de urgente. El primero era un hombre de negocios chino de mediana edad, traje oscuro, impecable, que sostenía un papel con direcciones garabateadas y miraba alrededor confuso, intentando averiguar dónde, demonios, se hallaba la sala de reuniones que necesitaba. La segunda era una joven mexicana de poco más de 20 años, que hablaba por teléfono en español a toda velocidad, gesticulando nerviosa con la mano libre y pareciendo cada vez más apurada a medida que avanzaba la conversación. El tercero era un ejecutivo francés de pelo canoso, bastante mayor que los otros dos, que sostenía su smartphone con una expresión de total frustración, obviamente incapaz de comunicarse con quienquiera que estuviera al otro lado de la línea. Denise observó aquella escena caótica unos segundos.
Sus años de experiencia en aquel entorno corporativo internacional le permitieron reconocer al instante los signos clásicos de desesperación comunicativa que presenciaba con frecuencia. Sin vacilar ni un instante, como si fuera el gesto más natural del mundo, se acercó con calma al empresario chino, dejó el paño que tenía en la mano y le preguntó en mandarín perfectamente fluido si necesitaba ayuda para encontrar algún lugar del edificio. El hombre dio literalmente un paso atrás, con los ojos abiertos de par en par, al oír su lengua materna pronunciada con acento impecable por aquella mujer negra de uniforme de limpieza a la que ni había registrado segundos antes. El empresario respondió enseguida en mandarín, con una sonrisa de alivio iluminándole el rostro mientras explicaba que buscaba la sala de conferencias ejecutiva para una reunión a las 9. Denise no solo le indicó el camino correcto, sino que detalló qué ascensor usar y qué botones pulsar, todo en su idioma. Mientras tanto, la joven mexicana había terminado la llamada y miraba alrededor, claramente perdida y retrasada para algún compromiso importante. Denise se volvió hacia ella y, en español fluido, preguntó si podía ayudarla, provocando el mismo efecto de sorpresa. La muchacha explicó que era su primera semana como asistente administrativa y que no encontraba el Departamento de Recursos Humanos para entregar unos documentos urgentes. Denise le dio instrucciones precisas en español. Incluso mencionó que la responsable de HH prefería el café colombiano, un dato que podía servirle para romper el hielo. Por último, se acercó al ejecutivo francés que aún forcejeaba con el teléfono y en francés perfecto le ofreció su ayuda. El hombre casi dejó caer el aparato al escuchar aquel acento parisino salir de la boca de una empleada de limpieza. Explicó que intentaba llamar a un cliente en Lyon, pero no conseguía pasar de la secretaria, que solo hablaba francés, y que su pronunciación inglesa estaba provocando malentendidos. Denise tomó el teléfono, conversó brevemente con la secretaria francesa, concertó una llamada directa con el cliente y devolvió el aparato con una sonrisa. Todo aquello ocurrió en menos de 10 minutos, con Denise alternando mandarín, español y francés como si fuera lo más sencillo del mundo. Su mente procesando las distintas estructuras lingüísticas sin esfuerzo aparente. Lo que ella no sabía era que Jonathan Kellerman, CEO de Halber International, se había detenido por completo en su paseo matinal por la oficina y contemplaba aquella escena extraordinaria con una mezcla de asombro, admiración y algo que rozaba la incredulidad absoluta. Kellerman quedó allí otros 5 minutos, observando cómo Denise retomaba sus tareas de limpieza como si nada fuera de lo común hubiese sucedido. Conocía a esa empleada de vista desde hacía años. Siempre la veía por los pasillos, siempre educada, siempre discreta, siempre tan invisible como el resto del equipo de limpieza. Pero lo que acababa de presenciar contradecía todo lo que creía saber sobre su propia plantilla. ¿Una limpiadora que hablaba al menos 3 idiomas con fluidez nativa? Aquello no era normal, y definitivamente no era algo que debiera pasar inadvertido durante una década. Se acercó con cautela, aún digiriendo lo que había visto, y cuando ella alzó los ojos del carrito, percibió algo que jamás había advertido. Una inteligencia profunda y una dignidad silenciosa que contrastaban enormemente con el uniforme que vestía. «Disculpe la intromisión», dijo, procurando sonar lo menos formal posible, «pero no he podido evitar oír. ¿Habla mandarín, español y francés?» Denise se puso notablemente tensa, los hombros le temblaron ligeramente, como si la hubieran sorprendido haciendo algo indebido. «Sí, señor», respondió con voz baja, evitando el contacto visual. «¿Cuántos idiomas habla en total?», preguntó Kellerman con genuina curiosidad. «9, señor», contestó aún más bajo, como si fuera una confesión vergonzosa. Kellerman sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 9 idiomas.
Una empleada de limpieza que hablaba 9 idiomas, llevaba más de una década trabajando en su empresa, y él, igual que todos, no tenía la menor idea. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta aproximada. 13 años en diciembre, señor, respondió Denise, al fin mirándolo a los ojos. Y en ese instante Kellerman vio reflejadas décadas de potencial desperdiciado. Se pasó la mano por el cabello, gesto que solía hacer cuando procesaba información difícil en reuniones de crisis. 13 años. Una empleada poliglota había pasado 13 años limpiando oficinas en su multinacional, y ni él ni la dirección se habían dado cuenta. Era irónico hasta doler. Hallberg International gastaba fortunas contratando traductores externos, consultores lingüísticos y expertos en comunicación intercultural, mientras una poliglota trabajaba invisible bajo sus propias narices. Denise leyó su nombre en la placa por primera vez. ¿Tiene unos minutos para hablar conmigo en mi despacho? Vio el pánico instantáneo en los ojos de ella, ese miedo típico de los empleados de base cuando los llama la cúpula. No es nada malo, añadió apresurado. Solo quisiera conocer mejor su historia. Denise dudó, mirando el carrito como si fuera un ancla de seguridad. Señor, aún me faltan 3 pisos antes de que empiece la jornada, dijo diplomática. Los pisos pueden esperar, respondió Kellerman con firmeza amable. Esto es más importante. Mientras caminaban hacia el ascensor ejecutivo, Denise se sentía totalmente fuera de lugar. En 13 años, jamás había subido más allá del piso 25, y desde luego nunca había pisado territorio sagrado de la alta dirección. El despacho de Kellerman ocupaba medio piso 30, con ventanales que ofrecían una panorámica de Atlanta que ella nunca había visto. «Siéntese, por favor», indicó, señalando un sillón de cuero que probablemente costaba más que su salario mensual. Denise se sentó en el borde, aún con el uniforme de trabajo, todavía aferrada al paño de limpieza, plenamente consciente de lo surrealista de la escena. «Cuénteme su historia», pidió Kellerman, sentándose al otro lado de la mesa, no en la majestuosa silla de CEO, sino en una silla común, acercándose para restar formalidad. Denise guardó silencio unos segundos, decidiendo por dónde comenzar una narración que jamás le habían pedido escuchar. «Nací en Decatur», empezó con voz vacilante, «hija única de un mecánico y una costurera. Mis padres trabajaban mucho, pero siempre me animaron a estudiar». Pausó mirando los ventanales inmensos. «Siempre se me dieron bien los idiomas. En el instituto aprendí francés y español. En la universidad estudié lingüística en Georgia State. Sacaba solo sobresalientes». Kellerman notó cómo su voz cobraba fuerza al hablar de sus estudios. Estaba haciendo un máster. Quería ser profesora universitaria e investigar la adquisición del lenguaje. Pero en segundo año diagnosticaron a mi madre con cáncer. La voz se le quebró un instante. Alguien debía cuidarla y pagar los tratamientos. Mi padre trabajaba en 2 empleos. Dejé el posgrado y comencé a hacer trabajos sueltos. Traducción freelance, clases particulares, lo que pagara. Respiró hondo antes de seguir. Cuando mamá murió, papá sufrió un infarto. Yo tenía 26 años, me quedé sola y descubrí que estaba embarazada. El padre desapareció al enterarse. Kellerman escuchaba en silencio, empezando a comprender el peso de aquella historia. Necesitaba un trabajo con contrato, seguro médico, estabilidad. La vacante de limpiadora aquí fue lo primero que apareció. Pensé que sería temporal, hasta encontrar algo mejor. Pero la vida siguió. Las facturas, la niña, las responsabilidades. Y de pronto pasaron 13 años. ¿Y siguió estudiando idiomas todo este tiempo?, preguntó fascinado. Denise asintió. Por primera vez apareció una leve sonrisa en su rostro. «Era mi forma de no renunciar del todo a quien soy», explicó. «Cuando mi hijo dormía, estudiaba en línea. Italiano, alemán, japonés, mandarín, árabe.
Hay tanto material gratuito en Internet hoy. Veía películas subtituladas, escuchaba podcast, hablaba con nativos en foros. Hizo un gesto tímido con las manos. Era como llevar una vida secreta, ¿sabe? De día la limpiadora Denise, de noche la Denise, que hablaba con gente del mundo entero. Kellerman negó con la cabeza, impresionado. ¿Nunca pensó mencionarlo aquí? Tenemos clientes internacionales a diario. Denise soltó una risa amarga. Con todo respeto, señor, ¿quién me habría creído? Una limpiadora diciendo que habla 9 idiomas. ¿Pensarían que miento o que estoy desequilibrada? Y aun si lo creyeran, ¿qué harían? ¿Ascenderme? Eso no ocurre en la vida real. El personal de limpieza sigue siendo personal de limpieza. La honestidad brutal de la respuesta incomodó a Kellerman. Sabía que tenía razón. ¿Cuántas otras Denise habría en la empresa cargando talentos ocultos que nadie se molestaba en descubrir? ¿Ha traducido algo aquí de manera informal?, preguntó. Constantemente, replicó sin vacilar. Cuando oigo reuniones en otros idiomas, entiendo todo. He corregido mentalmente decenas de malas traducciones que podrían haber costado negocios, pero nunca dije nada porque no era mi lugar. Kellerman permaneció callado un largo instante, procesando las implicaciones. La empresa había perdido contratos por problemas de comunicación intercultural, había gastado miles en traducciones dudosas, había sufrido malentendidos embarazosos, y la solución empujaba un carrito de limpieza. Denise, dijo por fin, tengo una propuesta. Ella lo miró con cautela. Mañana tenemos una reunión crucial con inversores brasileños. Nuestra traductora oficial canceló a última hora y estamos desesperados. ¿Podría ayudarnos? Denise parpadeó, como si no hubiera oído bien. Señor, yo hablo portugués, pero nunca he hecho interpretación simultánea profesional, tartamudeó. Y ni siquiera tengo ropa adecuada. Kellerman sonrió. Lo de la ropa lo solucionamos. La experiencia, todos tenemos una primera vez. Lo importante es, ¿se ve capaz? Denise dudó. Por primera vez en años, Kellerman vio un destello de ambición en sus ojos. Esa chispa apagada por más de una década de invisibilidad. Puedo intentarlo, murmuró. No se trata de intentar, corrigió amablemente. Por lo que acabo de ver, sé que lo hará perfectamente. Se puso en pie. La reunión es a las 2. ¿Qué le parece dedicar la mañana a estudiar el material? Y Denise, añadió mientras ella también se levantaba, todavía aferrada a su paño de limpieza como a un talismán. Gracias por recordarme que a veces las personas más extraordinarias están justo delante, esperando que alguien las vea de verdad. A la mañana siguiente, Denise llegó 2 horas antes, pero por primera vez en 13 años no fue al vestuario de limpieza. Subió al piso 30 con un portafolios prestado por su vecina y el único traje que tenía, el mismo que había comprado para el funeral de su padre y que aún le quedaba perfecto. Kellerman le había enviado los documentos por correo electrónico, y ella pasó horas estudiando cada detalle, cada término técnico, cada matiz cultural. Al llegar a la sala de juntas ejecutiva, encontró a Kellerman revisando los últimos detalles con su equipo. «Compañeros», anunció al verla, «esta es Denise Atwater, nuestra nueva consultora lingüística». Lo dijo con deliberada naturalidad, pero Denise notó las miradas curiosas, mezcla de sorpresa y escepticismo mal disimulado. Reconoció varios rostros, personas que habían pasado a su lado miles de veces sin mirarla. Ahora la veían de verdad, y la sensación era a la vez liberadora y aterradora. A las 2 en punto llegaron los ejecutivos brasileños, 3 hombres elegantes de Sao Paulo, curtidos en reuniones internacionales. Cuando empezaron a hablar en portugués, Denise sintió la familiaridad reconfortante de un idioma que dominaba por completo. Al ser presentada como intérprete, vio la vacilación momentánea en sus ojos. Una mujer negra, relativamente joven, sin el aire formal típico de los profesionales que solían encontrar en grandes firmas estadounidenses.
Esa vacilación duró exactamente 5 minutos. En cuanto Denise comenzó a traducir, alternando fluidamente entre portugués e inglés, capturando no solo las palabras, sino también las sutilezas culturales y las intenciones detrás de cada frase, el ambiente cambió por completo. No solo traducía, tendía puentes. Cuando uno de los brasileños hizo un chiste dependiente de un contexto cultural específico, lo explicó en inglés de modo igualmente gracioso. Cuando los americanos usaron expresiones idiomáticas sin equivalente directo, ella halló formas creativas de transmitir el significado en portugués. Más importante aún, detectó dudas no verbalizadas, momentos en que alguien quería decir algo, pero prefería la diplomacia. Perdón, intervino en cierto momento. Creo que hay un malentendido con los plazos de entrega. Se dirigió primero a los brasileños en portugués. Ellos hablan de 3 meses, pero ustedes entienden 3 semanas, ¿correcto? Luego se volvió a los americanos. Han aceptado el plazo, pero hay una diferencia de interpretación. Permítanme aclararlo. En 15 minutos resolvió una confusión que habría costado millones en retrasos y reprocesos. Al término de las 3 horas de reunión, los brasileños estaban visiblemente impresionados. El líder de la delegación, un hombre canoso con décadas de experiencia en negocios internacionales, se acercó a ella. Señora Atwater, dijo en portugués, ha sido un placer trabajar con una profesional de su nivel. Rara vez encontramos a alguien que comprenda tan bien no solo nuestras palabras, sino nuestra cultura. Son muy afortunados de tenerla en el equipo. Cuando salieron, la sala quedó en silencio unos segundos. Denise podía sentir la mirada de los ejecutivos estadounidenses. Esta vez era distinta, no curiosidad condescendiente, sino respeto genuino e incluso cierta vergüenza. Kellerman fue el primero en hablar. Denise ha sido extraordinario. No solo tradujo, salvó un negocio de $15 millones. Uno de los vicepresidentes, famoso por su prepotencia, se acercó. Sinceramente, nunca he visto una interpretación simultánea tan intuitiva. ¿Tiene formación específica? Denise respiró hondo antes de responder. En realidad aprendí portugués por mi cuenta, estudiando de noche después del trabajo. Igual que los otros 8 idiomas que hablo. El silencio fue ensordecedor. ¿8 más? Murmuró alguien incrédulo. Kellerman sonrió, orgulloso como si la hubiera descubierto él mismo. Señores, me complace anunciar la creación de un nuevo cargo. Directora de Asuntos Internacionales y Comunicación Intercultural. Quiero ofrecer ese puesto a Denise. El asombro en su rostro fue total. Por primera vez, desde que entró en aquella sala, su compostura vaciló. Señor, yo no terminé la universidad, susurró. No tengo MBA ni certificaciones. Kellerman la interrumpió con suavidad. Denise, ayer me demostró que se puede ser fluida en 9 idiomas siendo limpiadora. Hoy demostró que puede resolver problemas que nuestros consultores de $50,000 al mes no saben solucionar. Un diploma es papel. Talento es lo que acaba de mostrar. La pregunta es, ¿quiere el puesto? 6 meses después, Denise Atwater estaba sentada en su propio despacho en la planta 28, revisando propuestas para el programa Voice Inside que había creado. Una iniciativa para identificar talentos invisibles entre todos los empleados de Hallberg International, sin importar su puesto. La transformación había sido surrealista. Su salario se había multiplicado por 4. Se convirtió en el puente lingüístico y cultural para todos los negocios internacionales de la empresa y, lo más importante, recuperó una voz silenciada durante más de una década. Pero el momento más significativo no fue la promoción ni el aumento. Fue cuando bajó al vestuario de limpieza para recoger sus antiguas pertenencias y se encontró con María, una limpiadora filipina a quien siempre saludaba, pero con quien nunca había conversado a fondo.
Denise, dijo María vacilante, oí que ahora eres ejecutiva porque hablas varios idiomas. Miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Yo hablo tagalo, inglés, español y estoy aprendiendo mandarín en línea. ¿Crees que a alguien le importará? Denise sonrió, recordando perfectamente lo que significa llevar un talento oculto y ser invisible teniendo tanto que ofrecer. 3 semanas después, María trabajaba medio turno en limpieza y medio turno como asistente en el Departamento de Expansión Asiática. El programa Boys Inside había hallado su primera revelación. Aquella noche, conduciendo su coche nuevo rumbo a casa, Denise pensó en lo que le diría a la mujer que empujaba aquel carrito de limpieza 7 meses antes. Probablemente algo sencillo. Tu talento no necesita permiso para existir. Solo necesita que alguien esté dispuesto a mirar. Gracias por ver. Si te gustó, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana para recibir los próximos videos. Compártelo con quien pueda inspirarse. Hasta la próxima.